Una buena noche a todos y vamos hoy a entrar en lo que era la planificación, sí, para ir viendo cómo nos vamos organizando, sí. ¿Cuál es bueno, vamos a ir, mientras damos la clase, vamos a ir viendo qué parámetros vamos a tomar en cuenta, tanto para el modelo de planificación que vamos a ver ahora, como la parte teórica, que es la que respalda un poquito la teoría de esa planificación. Entonces, vamos a compartir. Ok, ¿listo? Entonces aquí tenemos lo que es la introducción a la planificación deportiva y vamos a ir viendo varios aspectos que nos interesan saber. Por ejemplo, la preparación del atleta, sí. El aprovechamiento de todos los conjuntos de medios que asegura el logro y la elevación de la predisposición para alcanzar resultados deportivos, ¿sí? Preparación física general y específica, preparación técnica, preparación táctica, preparación psicológica y preparación teórica. Las direcciones del entrenamiento son los aspectos direccionales de la preparación del deportista que va a señalar no solo el contenido del entrenamiento que deberá recibir un deportista, sino además relacionado a su determinada dos categorías básicas del entrenamiento: la carga y el método, ¿sí? Entonces en esto vamos a ir viendo nosotros qué es lo que nosotros vamos a ver. ¿Listo? Por ejemplo, ¿quién me puede decir un método de entrenamiento? De repeticiones. De repeticiones. ¿Qué más puede ser? Otro método. ¿Un circuito será un método de entrenamiento? Sí. Una triserie, profe. Ya, un circuito, ¿no es cierto? Una triserie. ¿Qué más puede ser? Un método de entrenamiento. Por ejemplo, un entrenamiento de intervalos. Sí, profe, método. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. De los que ya dijeron, de ahí el método interválico, método continuo, método Fartlek. Ya. ¿Listo? Fartlek. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otros métodos conoce? Bueno, y hay varios métodos dependiendo del deporte, ¿no? Entonces, de progresión, método Tabata, método iFull. Correcto. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos que podríamos nosotros ir ya enmarcando en nuestra idea de... ¿Y qué es la carga? Ya sabemos qué es el método de entrenamiento. Ya tenemos aquí y hemos copiado un poco. Profe, la carga es el conjunto del volumen, la intensidad, la densidad y la frecuencia. Ya, perfecto. Entonces, la carga, ¿no es cierto? Tiene volumen, tiene intensidad, tiene densidad o descanso, tiene frecuencia y también podemos decirle que tiene ¿qué? Duración, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, ahí estamos entrando en lo que son los aspectos. Dentro de la carga, ya tenemos aquí, miren, el volumen, la intensidad, la densidad, la duración del estímulo y la frecuencia, que es lo que vamos a ir tomando en cuenta dependiendo de nuestra planificación. Clasificación de las direcciones del entrenamiento o rendimiento. Entonces, ¿quién me puede decir que habíamos visto qué es las direcciones determinantes del entrenamiento o del rendimiento?
las direcciones determinantes del rendimiento. Por ejemplo, profe David Arango, a ver, ¿de qué se trataban las direcciones determinantes del rendimiento o del entrenamiento? O las capacidades determinantes del entrenamiento. Profe, no le puse mucha atención, estaba poniendo a cargar la computadora que se me iba a parar, perdón. Ya, no se preocupe, profe. A ver, otro profe, a ver, por ejemplo, Lenin García, profe Lenin García. ¿A qué se refiere con la dirección determinante del entrenamiento o las capacidades determinantes del entrenamiento? ¿O qué entendemos por las capacidades determinantes del entrenamiento? ¿Quién nos puede ayudar? Profe, buenas, disculpe, estoy un poco mal con la cámara. Con respecto a esto, yo entiendo que la palabra mismo lo dice, o sea, el entrenamiento específico que viene ya direccionado al deporte o a la disciplina. Ejercicios, en los ejercicios en los que se maneja lo que es los fundamentos técnicos de ese deporte en las últimas fases previas a una competencia, últimos días más cercanos a una competencia, desarrollando, se puede decir, de mejor manera los gestos técnicos que demanda esta disciplina. Ya, perfecto. ¿Quién más nos puede decir? ¿Quién más puede aportar algo más? Bueno, ¿y qué serán las direcciones condicionantes del entrenamiento? Profe Jorge Gallegos, profe, usted ayúdenos. ¿Qué serán las direcciones condicionantes del entrenamiento? Habíamos visto que era la velocidad, la fuerza explosiva, flexibilidad, agilidad, resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. Ya, bueno, vamos a ver para nosotros irnos aclarando un poco. Las capacidades determinantes, bueno, no son solo las que se van a utilizar al último de la competencia o precompetencia, no. Las capacidades determinantes de un deporte son las características que tiene un deporte. Por ejemplo, un arteriofilista necesitará saltabilidad para su deporte. ¿Qué dicen ustedes? ¿Un arteriofilista necesitará practicar saltabilidad para su deporte? Yo creo que no, Liz. Ya. ¿En qué deporte necesitaremos saltabilidad? ¿Quién me podría decir? El atletismo, profe. Ya, si es que son saltos largos. ¿Qué otro deporte podría decir? Voleibol, En el El baloncesto. básquet. En el básquet. baloncesto. Ya. Y para yo poder ganar saltabilidad, ¿qué tipo de fuerza deberé practicar? Fuerza explosiva, profe. Explosiva. Perfecto. Entonces, la capacidad determinante son las capacidades físicas que determinan un deporte, sea técnico, sea la parte táctica, pero son los componentes fisiológicos que va a determinar ese deporte, ¿no es cierto? Si yo debo saltar, si yo debo ser más veloz, si yo debo ser más ágil, ¿sí? Y dependiendo de esas características, yo deberé escoger las capacidades condicionantes. Entonces, ¿cuál será la condición para que yo tenga saltabilidad? Trabajar fuerza explosiva, ¿no es cierto? Si yo quiero retener resistencia a la velocidad, ¿qué deberé trabajar? ¿Qué deberé trabajar para poder Dígame, Profe, profe. no sería al revés. Porque, por ejemplo, o sea, yo lo entiendo como las condiciones determinantes son las que determinan si yo puedo ganar o no puedo ganar en un determinado deporte. Entonces, por ejemplo, para el voleibol o para el básquetbol,
La fuerza explosiva es determinante, o sea, determina si yo no gano o no gano. Pero la fuerza máxima, por ejemplo, va a ser una condición. La velocidad será una condición que necesita mi cuerpo porque son capacidades condicionantes que tiene todo ser humano. Pero determinantes determina que si yo gano o no gano una determinada competencia. Ya. Perfecto. Miren aquí la pequeña, dice, vamos a ver lo que dice nuestra pequeña teoría. Las capacidades, ¿no es cierto?, condicionantes constituyen el contenido necesario que condicionan la efectividad de la preparación de las determinantes. Las condicionantes constituyen los contenidos necesarios que condicionan la efectividad de la preparación de las determinantes. O sea, primero las condicionantes y luego las determinantes. La relación directa, mire, por ejemplo, condicionantes, velocidad. Determinantes, resistencia a la velocidad. Condicionantes, agilidad. Condicionante, fuerza explosiva. Determinante, resistencia de la fuerza explosiva. ¿Sí? Flexibilidad, la condicionante. La determinante, coordinación. ¿No es cierto? Sabemos que a mayor flexibilidad, mejor coordinación. Resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica, velocidad de reacción. ¿Listo? Entonces, las condicionantes son las que preparan al deportista para hacer una actividad determinante. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted me quería decir, profe Jorge, o estaba al revés? Ahí está correcto, profe. Gracias. Muy bien. Ya, entonces, las condicionantes son las que nos van a preparar para pulir las determinantes. Sin velocidad, no puedo tener resistencia a la velocidad. ¿No es cierto? Primero gano la condición física, que sería como cualquiera, ¿no es cierto? Ganar velocidad. Pero, por ejemplo, en mi caso, en el baloncesto, yo necesito resistencia a la velocidad. Haga un sprint, regrese haciendo otro sprint, vuelva a hacer un sprint más, regrese haciendo un sprint. Entonces, para eso primero ganaremos la condición física de la velocidad y luego la capacidad física determinante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí las determinantes son la fuerza de la velocidad, la rapidez, rapidez de reacción, resistencia láctica, técnica y coordinación. La condicionante será la fuerza máxima, la resistencia aeróbica, resistencia de fuerza, flexibilidad, resistencia aerobia y anaerobia. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? De qué están hechas las capacidades determinantes y las condicionantes, ¿no? Por ejemplo, en el control de las determinantes y las condicionantes, en cada mesoestructura del plan nos permitirá ir aproximándonos a los porcientos reales de las proporciones para cada tipo de direcciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nos hablaba el profe Michel, ¿no es cierto? Nos decía que para yo ganar velocidad, ¿no es cierto? Mayor resistencia, ¿no es cierto? Para hacer 1400, 15000, bueno, todos los kilómetros que queramos correr. No corríamos de principio todos los kilómetros, sino lo íbamos haciendo fraccionado, ¿no es cierto? Lo fraccionábamos para ganar primero una condición física. Y al final de la condición física, el global será poder correr toda la carrera que yo necesito hacer. Sí, entonces, siempre la parte condicionante será la capacidad física base. Sí, la capacidad física base. Y la determinante será ya la característica de cada deporte. Si es velocidad simplemente, yo pongo un ejemplo. ¿Un velocista necesita resistencia a la velocidad? Sí. ¿Sí o no? Sí, profe, sí necesita. Pero, ¿estás seguro que en la competencia de él va a necesitar resistencia a la velocidad? Un velocista no, profe. ¿Qué dice, Bueno, profe Michel? Fuerza, profe, fuerza. Profe,
Profe Michelle, ¿un velocista necesita resistencia a la velocidad? Es que Fuerza, normalmente es fuerza explosiva, Fuerza y netamente, ¿no? resistencia. Pero por supuesto que igual necesita, por decir, un corredor de 200 metros, necesita un corredor de 400, de 100 vallas necesita. Ya, resistencia a la velocidad. Ya, Claro. pero yo digo de 100 metros, ¿no? Yo decía la pregunta de 100 metros. Un velocista de 100 metros, ¿necesita resistencia a la velocidad? Por supuesto, porque los primeros 70 metros, escuchaba en estos Juegos Olímpicos que dieron una explicación de eso, ¿no? Ya. Los primeros 70 metros a lo mejor no necesitaba, pero en los últimos 30 metros, ahí es donde se les cae a los corredores del ritmo, o sea, y es la parte más dura, la parte más difícil, los últimos 20 o 30 metros. Entonces, por supuesto que necesita resistencia a la velocidad, por eso trabajan tanto ellos en gimnasio, ¿no? O sea, tienen esos músculos enormes ahí. Sí, ellos trabajan, a ver, nosotros más o menos aclararnos una cosa, ¿no? Profes, por ejemplo, ¿cómo yo sé la diferencia entre fuerza máxima y resistencia a la fuerza? ¿Cómo yo puedo clasificar eso? Fuerza máxima y resistencia a la fuerza. ¿Cómo yo diferencio eso? Entre fuerza máxima y resistencia a la fuerza. Por el tiempo. A ver, profe, la fuerza máxima es el número de repeticiones, o sea, una repetición que puede hacer con el máximo peso. Correcto, una repetición. Un RM es una fuerza máxima, ¿no es cierto? No hay más fuerzas máximas, las demás son submaximales. Fuerza máxima, una repetición, ya. Y Hasta ahí estamos correctos. Resistencia a la fuerza es con un determinado peso hacer la mayor cantidad de repeticiones. Correcto, la mayor cantidad de repeticiones, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, ya. Mayor cantidad de repeticiones. Velocidad. Velocidad máxima en 100 metros. ¿Una vez o varias veces? El menor tiempo posible en una determinada distancia. En una sola vez, ¿no es cierto? Una vez, claro. Ya. ¿Y resistencia a la velocidad? Varias repeticiones. Varias repeticiones de velocidad. Como un jugador de básquet, corre, perdió el balón, regresa, corre, porque son solo 28 metros de distancia y tendrá que picar 3 o 4 veces. Entonces, dígame, profesor. Sí, ahora recuerdo lo que nos decía un ex docente que nos dio fisiología, ¿no? Bueno, él y otros médicos también. O sea, un corredor de 100 metros planos, por decirle, cuando Usain Bolt hizo el récord del mundo en 9.58 segundos, entonces él llegó a una frecuencia máxima, o sea, no a una frecuencia máxima, sino a una frecuencia supramaximal, que se llama. O sea, que su corazón pasó de las 208, 110, 212. 120%, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Entonces, pero es una sola vez. Entonces, si usted dijo, a ver, a Usain, descansa 1 hora y vuelve a repetir el 9.58, imposible. Ya, entonces ahí está no es resistencia a la fuerza, ¿no es cierto? En la competencia no. De pronto en el entrenamiento haga resistencia, pero la competencia es una sola vez. O sea, usted puede ir, por decir, trabajar en repeticiones, como le explicaba, los 400 metros, ¿no? O sea, las 7, 8 o 9 repeticiones a un 98, 99%. Y la última repetición sí se iba pues al 110%, pero solo la última. Solo, ¿no? La última. Exactamente. Ya, entonces, por eso era mi pregunta de la parte máxima. Entonces, ¿cuál es la condicionante en este caso en el velocista? Lograr hacer en una sola repetición su 110 o su 120%, ¿no es cierto? Pero para alguien que va a hacer resistencia a la velocidad, no le conviene ir al 110%. Le conviene ir al 80, al 75, al 90 y poder hacerlo 2 o 3 veces. Sí. Entonces,
¿Cuál será la determinante de un basquetbolista? Resistencia a la velocidad. ¿Cuál será la determinante de un velocista? Fuerza maximal, ¿no es cierto? Velocidad máxima en una repetición. Ya, entonces, ahora, que sí se entrena en el periodo de entrenamiento, obviamente sí, pero ya en el deporte como competencia en ese momento, esas son las determinantes. Lo que va a hacer esa persona por ejemplo, para yo correr, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que queríamos mejorar 15.000 metros? Y yo no puedo correr los 15.000 metros de golpe, ¿no es cierto? Tenía que ir haciendo descansos y correr hasta ir mejorando mi resistencia. Pero en la competencia ya no puedo hacer pausas. En la competencia hay una sola carrera y en eso tengo que avanzar. Entonces, para mi entrenamiento sí haré, pues, resistencia a la velocidad, ¿no es cierto? Y haré fraccionado, submaximales, no completo. Pero para la temporada de competición, ya mi determinante será resistencia aeróbica, ¿no es cierto? Tendré que tener una buena resistencia aeróbica. Para el velocista, velocidad máxima, ¿no es cierto? Ya no habrá resistencia a la velocidad, habrá velocidad máxima. Y para el basquetbolista no le conviene correr 110 o 120% al 100, no, un solo pique y tendrá que esperarse todo el partido para recuperarse. Exacto, entonces, ahí estamos claros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las determinantes y cuáles son las condicionantes? Las condicionantes son que yo trabaje en varios métodos, que puede ser resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, ¿no es cierto? El velocista también va a trabajar resistencia a la fuerza, se pondrá un paracaídas, se pondrá una llanta, ¿no es cierto? Bolt yo veía que entrenaba con una llanta agarrado atrás, y ping, ¿está haciendo qué? Resistencia a la fuerza, ¿no es cierto? Porque va a hacer varias repeticiones, pero su objetivo es, al final, ganar la mayor explosividad. Ya sin la llanta tiene que ser un cohete, una bala, ya. Entonces, esas son las características del deporte, tanto el condicionante como el determinante. El determinante es lo que corresponda a cada deporte, pero la velocidad se va a trabajar en todos. ¿Sí o no? ¿No es cierto? La velocidad va a ser el punto de unión de los dos. Va a ser la capacidad física que todos van a trabajar. Luego, la velocidad se volverá velocidad máxima, resistencia a la velocidad, ¿sí? Velocidad explosiva y, bueno, los tipos de velocidad que podamos encontrar. Igual la fuerza, ¿no es cierto? Trabajaremos la fuerza en todos, pero el culturista hará submaximales y hará hipertrofia muscular con resistencia a la fuerza, mientras que el arteriofilista hará ejercicios de fuerza máxima, ¿sí? Aquí hablábamos también de las zonas de entrenamiento. Esto manejan más las personas que hacen ciclismo y los profes que hacen ciclismo y los profes que hacen atletismo, ¿no es cierto? Las zonas en donde el cuerpo se encuentra según la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y el porcentaje. Por ejemplo, aquí nos dice valores de referencia, pulsaciones de reposo por minuto. Inadecuado, dice. O sea, que sean muy exageradas las pulsaciones por minuto. 86, más de 86 de 20 a 39 años y a los 50 o más, 90 pulsaciones por minuto. Normal. Dice que a los 20 años de 70 a 84 es normal y que a los 50 años de 76 a 88 es normal las pulsaciones por minuto en reposo, ¿no? Nos dice que es bueno una persona que tenga un estado físico bastante bueno, será la persona que tenga 62 a 68 pulsaciones por minuto en reposo, si tiene 20 o 30 años, y si tiene 50 años, para no ver todos los, si tiene 68 o 74 pulsaciones por minuto, tendrá. Y excelente, o sea, por ejemplo, alguien que haya sido deportista, que tenga 60 pulsaciones por minuto, o que tenga 50 años, 66 o menos.
Profe Michel, ¿cuánto tiene usted? ¿Qué edad y cuántas pulsaciones en reposo? A ver. Ahora le digo, déjeme tomarme la... Usted, profe Jorge, que hace también Cuar- ciclismo, ¿cuánto? 42, Tómese. profe. ¿Cuánto? 42. 42 en reposo. Sí, Ya. ahí, como estoy ahora. Ajá. Profe Jorge, ¿usted cuánto tiene en reposo? Yo llegué a tener 34, profe, pero ahorita como ya no estoy activo, ya paso los 40. Ya, 34. O Sí, sea, pero en el mejor estado físico que llegué. ya. Ahorita 38, por ahí. Ya. Bueno, yo debo tener por lo menos un 72 o 74. Yo casi nunca he corrido. ¿Listo? Entonces, ustedes están en un estado excelente, ¿no? Excelente a nivel de frecuencia cardíaca. Entonces, acá otros nos dan otros valores de referencias, pulsaciones en reposo por minuto. Aquí están en mujeres. Entonces, por ejemplo, ¿para qué nos servirá esto? Para saber nosotros en qué zona y en qué frecuencia cardíaca vamos a llegar, ¿no es cierto? Generalmente esto va a ser una planificación, se tomará mucho esta planificación en actividades donde haya mucha servicio de pulsaciones por minuto, ¿no? En el atletismo, en el ciclismo, en el fútbol, en el baloncesto. Por eso le digo, reunámonos para hacer de una esa clase y le enviamos a tal, le toca enviar. Ya, profe Michelle está con su micrófono encendido. ¿Listo? Aquí tenemos otro en cambio, por ejemplo, donde ya nos explican las zonas, ¿no? Por ejemplo, dice zona 1 de recuperación activa y aeróbica regenerativo. Sí, nos dice que en las carreras, por ejemplo, lo máximo es 127 pulsaciones por minuto. ¿No es cierto? Si yo quiero hacer un trote regenerativo, máximo debo llegar a 127 pulsaciones por minuto. ¿Eso es correcto, profe Michel? Sí, sí, profe, puede ser hasta menos, ¿no? 110, 115 máximo. Ajá. Ya, profe Jorge, aquí nos dice que para hacer una actividad de activación o de regenerativo, cuando ha habido, por ejemplo, no sé, un día antes fuerza y vamos a hacer al siguiente día regenerativo, que el máximo de pulsaciones debe llegar a 113. No, profe. Bueno, aquí de lo que está manejando más las zonas se considera 120 pulsaciones para abajo, ya no se considera actividad física deportiva. O sea, sí actividad física, pero ya no deportiva. Ya, listo. Bueno, pero... La frecuencia cardíaca mínima que se trabaja en ciclismo es 120, 130. Lo mínimo. O sea, de ahí. Ya. Diga, profe, sígame diciendo. Eso, profe. De ahí ya depende del trabajo que toca hacer, ya aumenta los porcentajes. Aunque le comento que la frecuencia cardíaca ya no se está utilizando mucho en el ciclismo. Porque ahora se está utilizando el potenciómetro. Es un dispositivo mucho más avanzado. Más cierto, o sea, más sofisticado. Más exacto. Ya. Lo que ves, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, de pronto, porque no durmió bien, y amanece con una frecuencia cardíaca alta. Ya. Pero eso no significa que usted no amanezca con la misma fuerza. En cambio, el potenciómetro sí es exacto. Eso se está utilizando ahora, profe. O sea, el potenciómetro, ¿qué nos estaría midiendo? Disculpe la falta de conocimiento. La unidad de tiempo, la capacidad de torsión que tiene por pedaleo. Es la relación peso-potencia. Pero eso se utiliza solo en el ciclismo. En el ciclismo sí, porque creo que en atletismo no hay cómo utilizar. Ya, Jorge, perdón, profe, una pregunta, Jorge. ¿Y eso va en la bicicleta o en qué parte lleva? A ver, en la biela, no sé si le ubican la biela o como le conozcan, o la Catalina. Ya. Pedal. Hay dos dispositivos, una que lleva en el pedal y otra en el aro posterior. Entonces eso cada que pedalea... Cada vez que gira la rueda va midiendo. Es muy parecido al pulsómetro, pero mide la potencia, ya no le mide la frecuencia cardíaca. Ya. Eso.
Y Bueno. aprovechando, profe, la última pregunta para nuestro compañero Jorge. La diferencia entre una bicicleta de ruta y una para hacer la contrarreloj es mucho, el peso es la diferencia. ¿En qué radica la gran diferencia? A ver, digamos que una bicicleta de ruta es una bicicleta que es algo más confortable para las largas distancias. Ya. Y es más liviana. La bicicleta, por los aros que lleva, la bicicleta de contrarreloj, en cambio, es más aerodinámico y es súper incómoda para largas distancias, porque lleva una posición que es totalmente aerodinámica, bien agachada, digamos, en nuestros términos. Entonces, usted hace una bicicleta de esa, hacer más de unos 60, 70 kilómetros, ya va a terminar con lumbalgia. Hasta el casco es diferente, ¿no? O sea, El casco es más aerodinámico, la bicicleta más aerodinámica, y los aros, como son pesados, y la bicicleta más pesada, por lo tanto, la bicicleta, todo es pesado. Más pesada que la de ruta. Gracias, compañero. Gracias, profe, muy bien. Entonces, bueno, vemos que, bueno, si no tuviéramos ese potenciómetro, por lo menos podríamos fijarnos, ¿no es cierto?, en las frecuencias por zonas lo más similares a lo que está aquí en el atletismo, en la carrera, ¿no es cierto? Eso es lo que me quiso decir el profe. Entonces, como ustedes ven, aquí tenemos las zonas, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos decir, no sé, aquí dice, déjeme ver un poquito las zonas, anaeróbico, ¿no es cierto?, zona 6. Sí, en donde yo debería ir a 190 o 195 pulsaciones por minuto. Ahí sabríamos nosotros que estamos haciendo una actividad o una carrera o con el profe en ciclismo, una actividad anaeróbica. Sí, por la cantidad, y sería ya una actividad de fuerza, ¿no es cierto, profe? Una actividad de fuerza a esas pulsaciones por minuto. Por ejemplo, en una cuesta, me imagino. No, perdón, profe, no lo entendí bien. ¿A cuántas pulsaciones? Aquí dice zona 6, 190 y 195. No, básicamente ya pasar de 180 pulsaciones es ya de pronto en un sprint o en un sprint. Ya. Pasar de 195. Pero ya, normalmente, por ejemplo, cuando se va en una subida, usted tiene que, o sea, se procura que no pase la frecuencia cardíaca de 180, porque ya. usted ya está produciendo demasiado ácido láctico. O sea, en una zona 4. Si es que estamos manejando en 5 zonas, sí. Bueno, zona 4 tiene que ir, pero ya en zona 5, 195 ya está entrando a zona 5. Ya, listo. El umbral anaeróbico estaría sobre los 195. O ya. Mucho menos también. Ya, profe. Entonces, bueno, no está tan exacta esta tabla de pulsaciones que me conseguí. Profe, sí, o sea, por decirle aquí, esto es para una persona normal, ¿no? Pero ya por decirle, ya un deportista ya élite, ¿no? Entonces, esto es mucho más alto. Por decirle, en la prueba que me hicieron aquella hace tiempos, la zona 1 de recuperación va de 96 a 109 pulsaciones por minuto. Entonces, si vamos a hacer algo regenerativo y el entrenador le dice, a ver, o el deportólogo, vamos a trabajar en zona 1, o sea, claro, eso es dependiendo, es mi frecuencia cardíaca, son mis pulsaciones, es mi zona 1. Claro. La suya, su zona 1 es otra, de Jorge es otra. Claro, porque si me ponen en su zona 1 me muero. Claro, entonces yo tengo que ir o sea, si me dice en zona 1 de 96 a 109 máximo, o sea, no puedo pasar de 109, esa es mi zona 1, ajá, y así es como se van manejando, o sea, claro, es propia de cada deportista, ¿no? O sea, en la parte cardíaca, en la parte de la parte aeróbica es un poco más complejo, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos la misma resistencia, la misma edad, la misma preparación física. Sí, ya, bueno. Pero era más o menos para que los compañeros de evaluaciones tengan una idea de las zonas, ¿no es cierto?, que se pueden manejar a nivel de frecuencia cardíaca. Vamos a ver, aquí he puesto en cambio, ¿no es cierto? Este BAM es una nomenclatura media extraña, pero vamos a ver los umbrales, ¿no es cierto?, que nosotros nos podemos manejar y también podemos definir, ¿no es cierto?
Por ejemplo, podemos hablar que zona 1 sería la zona aeróbica, zona 2, aeróbico extensivo, zona 3, aeróbico medio, zona 4, aeróbico intenso, zona 5, umbral anaeróbico, zona 5B por encima del umbral, y lo que usted me decía, profe, ¿no es cierto? La velocidad aeróbica máxima al 100%, la zona 6 anaeróbica láctica y la zona 6B anaeróbica láctica, llegar a un 120%, ¿no es cierto? También podemos, en este caso, medir por porcentajes, ¿no es cierto? Ahí sería un poco más, ahí podríamos decir que sería un poco más medible porque mi 60% no es el 60% de todos. Cada uno tendrá su propio 60%, ¿no es cierto? Mi zona 1 será mi zona 1, la zona 2 será dependiendo de su frecuencia. También podemos hacer esto en la parte anaeróbica, ¿no es cierto? Sabemos que en la parte anaeróbica, si yo quiero muscular, ¿no es cierto? Y voy a ir al 70, máximo hasta el 75 si quiero hacer hipertrofia, y más del 80 si quiero hacer fuerza máxima. Sí, y el 60 dependerá de qué tan fuerte yo sea. Entonces, el 60% será según cada persona. Sí, este nos puede dar un poco más de parámetros para hacerlo más individual. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una tablita de zonas que también nos vamos a ubicar. Ahora vamos a hablar del método SMART, que lo había inventado una persona, sí, un señor George T. Doran, que era un consultor de director de planificación para la compañía de agua Kingston. Era un planificador no del deporte, en realidad, sino que hizo un sistema más que nada para medir, sí, cómo se puede realizar las actividades de forma medible, sí, y que los resultados sean logrables. Entonces vamos a ver un poquito aquí. Miren, ¿qué dijo este señor? ¿O qué planteó y luego se lo llevó al deporte? Que una planificación debe ser específica, que una planificación debe ser medible, ¿sí? Que una planificación debe ser alcanzable, que una planificación debe ser relevante, ¿sí? Y que debe tener un tiempo. Sí, él lo hizo a nivel de un programa de medición de aguas, ¿no? Porque él era una persona que hacía planificaciones. Pero después se la llevó esto, sí, al deporte, porque se dieron cuenta que era una forma muy ordenada de llevar una planificación. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Específico, ¿qué se va a hacer? Medible, ¿cuánto se va a hacer? Alcanzable, ¿cómo se va a hacer? Relevante, ¿para qué se va a hacer? Y temporal, ¿cuándo? ¿Cuándo y por qué tiempo? Entonces, en base a esta planificación, sí, vamos a ver las características. Específico, plantearlo de una forma detallada, poniendo las sensaciones que queremos tener. ¿De qué manera queremos jugar? Puede usarse datos técnicos, tácticos que queremos desarrollar, siempre que sean los más acotado y puntual que podamos, por ejemplo, participar o no, permitir que reciba cómodo la pelota el número 8, tener un 60% de aciertos de triples en el partido del domingo. Sí, o logré recorrer los 100 metros, como decimos con el velocista Bolt, en 9.54, 9.57. Sí, esa sería la parte específica que yo quiero lograr. Con el método tenemos que ver la parte medible. Tenemos que plantear un objetivo que pueda ser medible en términos cuantitativos, observables y puede ser numérico. Y cualitativos, sensaciones que el deportista pueda tener. Recuerda, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Sí, eso es lo que nos aconseja este señor. Sí, quiero mantener todos mis servicios.
correr a un ritmo medio de 4 minutos del kilómetro en mi próxima maratón. Sí, entonces, es lo que nos aconseja para ir generando una planificación alcanzable. Tenemos que tener en claro con qué recursos técnicos, tácticos, físicos y mentales contamos para que el objetivo que planteamos se realice. Sí o no, imposible de concretar. Esto se convertirá en un reto, donde necesitaremos a nuestro compromiso para regalarlo, aumentado nuestra motivación. Por ejemplo, generarle el paraje González Tapia. Bueno, es llegar a todos los cuartos de final de los torneos provinciales. Sí, siempre debemos ir, bueno, también es un poco, como decíamos algún rato, no todo lo que se mide es la verdad. Hay gente que rompe los récords mundiales, ¿no es cierto? Ahorita creo que había una venezolana roto uno de los récords mundiales, no sé si en salto alto o en salto largo. Salto triple, profe. Salto triple, ¿no? 15 Salto metros triple. con 75. O con 65, creo que era algo así. Exactamente, no sé, pero Con 64 era. Con así. 64. Creo que había roto el récord con 15 centímetros o con 14 centímetros, ¿ya? Eso no se puede lograr en el entrenamiento, ¿no es cierto? ¿O cómo lo plantea usted, profe Michel? ¿Eso se puede lograr en el entrenamiento, saber que voy a romper el récord? Claro, ya en los entrenamientos, o sea, los entrenamientos son como, siempre digo, cuando un estudiante, ¿no? ¿Ya? Cumple sus tareas, asiste a clases todos los días, tiene 10 en todo, y el día que va a dar, pues, cuando va a dar el examen, ¿qué hace? Simplemente el examen es un repaso de lo que hizo durante el semestre, ¿no? En una asignatura. Entonces, así mismo es o sea, usted ya sabe, ¿no? Por decir, si O sea, el estudiante... ¿podríamos decir que la chica ya sabía que iba a romper el récord mundial? Claro, por supuesto, o sea, ya uno sabe o sea, porque eso no es casualidad, o sea, ahí no, como decirle, los milagros no existen, ¿no? O sea, bueno, para los creyentes, para unos existe, para otros no, pero en el deporte no, los milagros no, O sea, no es existen. casualidad, sino causalidad. Tiene una Exactamente. causa. O sea, usted ya está preparado para eso. Ya. Ya. Entonces, bueno, eso nos quiere decir en lo alcanzable, ¿no es cierto? Saber qué parámetros tengo y hasta dónde yo voy a poder llegar de verdad. O sea, no hacerme falsos o que me hagan falsas expectativas, ¿no es cierto? Esa debe ser la planificación. Sí, profe, exacto. Como el otro día hablábamos, creo, justo la semana pasada con un compañero, ¿no? O dijo algo, ¿no?, respecto a este tema, pero es eso. O sea, usted ya conoce sus capacidades, o sea, hasta dónde puede llegar. Y si dice, Ya. pues estoy preparado para romper un récord del mundo, se siente preparado. ¿Y cómo se siente preparado? Por los tiempos, ¿no? Por las marcas que usted tiene. Ya. Entonces, Ahora, eso es lo ya. que permite. Ahora, por ejemplo, yo ahí tengo una pequeña disyuntiva, ¿no? Yo veía un video sobre la acción del cerebro y de la fuerza, ¿no?, que genera el cuerpo cuando se tiene adrenalina, por ejemplo. Y nos si ustedes luego lo quieren revisar, se llama los videos Cuerpo Humano al Límite, ¿sí? Cuerpo humano al límite, y usted puede ver ahí está la fuerza, el cerebro, la vista, pero era la fuerza en este caso. Bueno, el cuerpo humano al límite, la fuerza, y va a poder ver el video. Y es de un tipo que está haciendo escalada y le cae una pared, haciendo escalada le cae una pared de roca encima. Y se iba a ir al barranco porque le aplastó la pared y se iba a ir al barranco. Y faltando unos metros, él empuja esa pared de roca o ese pedazo de piedra grande. Pero ese pedazo de piedra grande, no estoy de acuerdo, sino 1 o 2 toneladas de peso.
Entonces, ¿cómo explicamos? Porque si explicamos en la preparación, él no estaba preparado para impulsar tanto peso, ¿no es cierto? Pero claro que en la tracción creo que se rompió un brazo y no sé, algo más de fracturas, pero logró impulsar. ¿Cómo explicamos esa reacción o ese logro si él nunca practicó nada por el estilo? Entonces, también tengo una disyuntiva cuando el deportista está muy motivado y rompe los esquemas hasta de su propio límites, podríamos decir, ¿no es cierto? Tenemos un techo y resulta que en la competencia hizo mucho más de lo que esperaba. Pero bueno, eso sería ya de otro tema, ¿no? Pero más o menos esa era mi idea, ¿no? De que a veces no siempre todo lo que tiene un techo es verdad. A veces el deportista creo que puede hacer más. No porque sea un milagro, ¿no? Sino porque es parte de esa parte fisiológica, ¿no es cierto? Donde están las hormonas, la emoción, la decisión, el entrenamiento, ¿no? Y en eso. Pero bueno, solo era un pequeño aspecto y que si lo pueden ver y de pronto algún rato conversamos, alguien nos podamos sentar y deducir un poquito eso. La siguiente parte de la parte de la planificación es el realismo. Sí, la relevancia de cada objetivo es muy importante para poder armar una lista con los objetivos, que va a estar primeros para cumplir ejemplos, estar entre los 8 primeros y clasificar a la Copa, obtener el ascenso para jugar a la B Nacional. ¿Listo? Siempre debo tener objetivos a corto plazo para ir viendo en realidad lo que voy a llegar a mi objetivo o a mi meta. Temporal. Los objetivos tienen que clasificarse en corto, mediano y largo plazo. Para tener una visión más clara de tu año deportivo, poder trazar una línea de tiempo de tu año deportivo, donde incluirá tus objetivos para que los tengas presentes. Delimitar el tiempo que nos llevará a lograr cada uno de los objetivos. Acostumbrarse a poner fechas del inicio del proceso de trabajo y fecha límite para conseguir determinado logro. O estar encaminado a conseguirlo. Corto plazo, darle más velocidad al drive cruzado. Mediano plazo, ganar el 75% de los partidos locales. Largo plazo, cerrar el año entre los top 10. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice la planificación SMART, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía la planificación SMART? Tener una actividad específica que sea medible, alcanzable, relevante y temporal. ¿Listo? Es lo que nos aconsejaban como un método para nosotros ir planificando. Planificación deportiva. La planificación del entrenamiento deportivo representa el plan o proyecto de acción que se realizará con el proceso de entrenamiento de un deportista para lograr obtener un objetivo determinado. Con ello se pretende decir anticipadamente qué se va a hacer en el futuro, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y quién lo va a hacer. ¿Listo? O sea, quiere decir que una planificación también tiene que ser individual. ¿Listo? No tener la copia de la planificación y esa planificación utilizar con todo el que viene. No. Es solo una guía para que usted lo pueda ir haciendo de forma individual. Así tengo un equipo. Así tengo un equipo de 100 personas, tenemos que ir viendo cómo va cada una de esas personas. ¿Qué vamos a ver o qué parámetros debemos ver para hacer la planificación? Alto nivel de posibilidades funcionales. Sí, ¿qué tan funcional? Mejor coordinación de trabajo de órganos y sistemas del cuerpo. Mayor capacidad de realizar trabajos musculares específicos. Imposible si no está en estado de forma. Menos consumo de oxígeno, unidades de trabajo, pronta rapidez de recuperación. Sí, son más o menos características que yo debo ver para poder planificar a una persona, ¿no es cierto?
El alto nivel de posibilidades funcionales. Yo no voy a hacer una planificación con muchos ejercicios de pliometría si veo que es una persona de 90 kilos, ¿no es cierto? Esa planificación no me va a servir. Entonces, con todos estos parámetros vamos a ir armando nuestra planificación. Modelos genéricos del desarrollo del rendimiento deportivo según Martín. Los describe de la siguiente manera. Todo lo que vamos a leer ahora son pequeñas estudios de metodólogos, ¿no? Que nos van dando ciertos parámetros para la planificación. Primero, el primer objetivo del entrenamiento deportivo es una variedad, formación psicomotriz y su objetivo operativo consiste en aprendizaje motor variado y lúdico y acumulación de experiencias motrices asimiladas en las formas más variadas. O sea, nos dice que para hacer una planificación debo tratar de tener actividades variadas, lúdicas, que nos ayuden a desarrollar nuestras actividades como deportistas. Generalmente en la parte de la formación, ¿no? Acercamiento a la formación rudimentaria de la técnica básica y de las tareas motrices del deporte específico. Sí, también nos dice que en las actividades, por ejemplo, lúdicas, motrices, variadas, se dará generalmente en la primera parte del entrenamiento, ¿no es cierto? O en la primera fase de nuestro entrenamiento, de nuestra planificación, en donde vamos a hacer actividades generales. Y en la segunda parte, hacer las actividades ya básicas, motrices de un deporte específico. El segundo objetivo del entrenamiento. En el inicio de la especialización del deporte especial y sus objetivos operativos consisten en el aprendizaje de motor hacia deportes parecidos y formación pluridisciplinaria. Aplicación de ejercicios específicos para desarrollar las características que mejoran las bases dinámicas de la técnica y el inicio de la actividad competitiva. Sí. El tercer objetivo del entrenamiento es la profundización en el entrenamiento específico y sus objetivos operativos. Desarrollo consecuente de las condiciones motrices básicas, la estabilización de las técnicas, incremento remarcado de las cargas de entrenamiento y actividad competitiva regular. Esos son los tres objetivos que nos dice del rendimiento deportivo, Martín, ¿no? Tener actividades variadas, sí, tener actividades que sean predeportivas, luego ya las actividades dirigidas hacia el deporte en general, y la parte ya competitiva y la especificación de ese deporte, ya con las categorías o el tiempo ya más avanzado del deportista. Periodización del entrenamiento. Al cambio del periódico irregular de su estructura y contenido dentro de un ciclo determinado, e implica su estructuración general cíclica a lo largo plazo, así como la de la práctica, con el objetivo de mejorar el rendimiento y de hacer que coincida con las competiciones más importantes. ¿Sí? Modelos actuales de planificación. Verhofsky, sí, en 1988 plantea el entrenamiento por bloques para el desarrollo del sistema de programación, organización y control. Y Surin y Caverin proponen el modelo ATR, que no es más que mesociclos de acumulación, transformación y realización. Y Armando Forteza La Rosa nos pone el modelo campanas estructurales. ¿Listo? Son modelos de planificaciones que se han dado. Por ejemplo, entrenamiento por bloques. Por programación. Se entiende una primera determinación de la estrategia, del contenido, de la forma de construir el proceso de entrenamiento. O sea, buscar métodos y estrategias para realizar el entrenamiento. Eso en lo que corresponde a la programación. Por organización,
se entiende la realización práctica del programa, teniendo en cuenta las condiciones concretas y las posibilidades reales del deportista. ¿Sí? Y en la organización vamos a ver cómo está el deportista, qué implementos tenemos y las posibilidades de realizar todas las actividades que nos hayamos puesto como programa. Y la de control entiende el seguimiento del proceso de entrenamiento en base a criterios establecidos previamente, ¿no es cierto? Vamos a ver si hacemos atletismo, los tipos de zona, ¿no es cierto? Si hemos establecido por porcentajes del 60, 70, 80% y ver hasta dónde nosotros debíamos haber llegado tanto en actividad de fuerza o de resistencia física o parte técnica o táctica dependiendo del deporte. Planificación contemporánea, dice Verhofstadt, entrenamiento por bloques. Bueno, nos habla de lo mismo, ¿no? El sistema de contenidos, según los objetivos bien definidos, principios específicos, la forma de realización de la organización de las cargas y el periodo de tiempo bien definido. Esto lo que diríamos en programar, ¿no es cierto? Un sistema, qué contenidos vamos a hacer, cuáles son los objetivos, sí. Cuáles son los principios de entrenamiento que vamos a utilizar o que están incluidos en eso, la forma de racionalizar y organizar las cargas y qué tiempo nos vamos a demorar. Eso en cómo programar. En el siguiente bloque dice el entrenamiento de organización en el ciclo. Los contenidos y características de cada ciclo se determinan con los resultados o fines específicos que se desean alcanzar al final del mismo. Sí. En este caso sería qué es lo que se va a hacer en cada sesión y cuál es el objetivo de la sesión. Y la gestión o control, sí, confrontación de la dinámica real, índices efectivos y esenciales, base a criterios establecidos previamente. Aquí tenemos, en cambio, el modelo de entrenamiento o de planificación basada en 3 bloques, ¿sí? Acumulación, transformación y realización. En este modelo vamos a ver la acumulación, que es el volumen o cualidades genéricas que se concretan en el bloque. Por ejemplo, ¿en qué nos habla la acumulación? Nos dice sobre la resistencia básica, la fuerza básica y las técnicas básicas. En el modelo ATR, ¿no? La T significa transformación. La intensidad elevada de trabajo específico en el bloque. Sí, en cambio ya viene resistencia específica, fuerza específica y técnicas específicas según el deporte. Y la realización ya vendría la competición o el desarrollo de los objetivos perseguidos como viaje o intentos al proyecto de la realización, ¿no es cierto? Entonces tenemos la acumulación, que sería, por decirlo, la parte básica, la transformación, y a la parte como técnicas y actividades esenciales de ese deporte, y la realización ya las competencias. En este caso, este sería el modelo ATR, sí, o también en 3 bloques. Ahora tenemos, por Forteza, la campana estructurales. Nace para resolver un problema que podía ocasionar el trabajo con péndulos. Y es que los macrociclos se crucen y la preparación general sobrepase a la preparación especial en relación a las cargas porcentuales. Traducido, no puede comenzar un nuevo macrociclo y que empecemos con menos trabajo general del que terminamos realizando en el último periodo del macrociclo anterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que yo debo siempre ir planificando hacia más y no ir regresando o bajando el nivel del deportista, ¿no es cierto? Esto es lo que nos hablaba sobre el modelo de campanas estructurales. ¿Qué más nos dice esto? Tras cómo sobreactuar en el organismo para los cambios necesarios, plantea los aspectos más relevantes sobre la elección de los ejercicios y el método de entrenamiento, el diseño de sesiones y el microciclo. Virú y Virú, 2003. Planificación tradicional. Aquí vamos a ingresar
a lo que generalmente se ocupa como planificación. Matveev, como el padre de la planificación moderna del entrenamiento deportivo, populariza su teoría de la periodización anual. Con tres periodos, ¿no? Un periodo preparatorio, un periodo competitivo y un periodo transitorio, claramente diferenciados en su contenido y en su orientación. Pretendía transferir la teoría del síndrome general de adaptación al proceso de consecución de la forma deportiva a través de el desarrollo, la conservación y la pérdida. Son los tres pasos de la adaptación, ¿no? El desarrollo, la conservación y la pérdida. La planificación debe cumplir y adaptarse a estas etapas. División de la temporada en ciclos. Los ciclos de entrenamiento representan una sucesión de estructuras que se van repitiendo cada cierto tiempo. Por ejemplo, sesiones, microciclos y mesociclos. Cada estructura es la repetición parcial de la anterior, diferenciándose de esta por la modificación parcial de la composición de algunos de los medios y métodos empleados en la ejecución del entrenamiento. Normalmente está de 3 a 4 meses, ¿sí? O de 1 a 4 años, dependiendo de qué vayamos, ¿sí?, a hacer los ciclos. El periodo preparatorio. Vamos a ver aquí ya a entrar en las fases del macrociclo. Periodo preparatorio. Se subdivide en dos etapas. Etapa de preparación general, donde el atleta desarrollará las capacidades físicas generales, incrementará las capacidades de trabajo, logrará niveles de hipertrofia muscular. En la segunda etapa de preparación especial, se incluyen los principales elementos técnicos específicos del deporte, como son los ejercicios clásicos y especiales. Sí, esto sería en el periodo preparatorio. Sí, entonces dentro de estas dos tenemos la etapa general, que se aplica a los principios de la multilateralidad, ¿se acuerdan? Y se debe alcanzar las bases de las condiciones físicas como la resistencia aeróbica, con entrenamiento cuantitativo, desarrollar la fuerza general, la flexibilidad y la velocidad. Se trabajará con mucho volumen y poca intensidad. El ritmo de trabajo es suave, del 60 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Esta etapa coincide con la adquisición de la forma máxima. Su duración aproximadamente es de 2 meses. No, aunque eso es dependiendo de qué plan de entrenamiento tengo, ¿no? Y la etapa específica o especial, se busca el mayor desarrollo de las capacidades propias de la especialidad deportiva que se practique y su perfeccionamiento. Se aplica el principio de la especificidad. El volumen disminuye y aumenta la intensidad. Sí, hasta el 85% de más o menos de la frecuencia cardíaca máxima. Se trabaja la resistencia aeróbica, la fuerza dinámica, la flexibilidad, la velocidad propiamente dicha. Su duración es de 3 meses aproximadamente. ¿Listo? Pero eso va a depender del número de mesociclos o de periodos que vayamos a hacer nuestro entrenamiento. Vamos a tomar en cuenta solo la primera parte que dice periodo preparatorio, en donde vemos, ¿no?, que tenemos una fase general y una fase específica. Aquí en este pequeño modelo vemos que tiene 5 meses de fase general y 2 meses de una fase específica y tiene 1 mes de transición o de descanso. ¿Listo? Pero más nos vamos a enfocar primeramente en esta fase que dice periodo preparatorio, que sería la fase general y la fase específica.
Sí, ahí decía 2, 3 meses, 4, 5 meses, pero eso va a variar dependiendo de lo que nosotros tengamos como objetivos y metas. Y aquí tenemos también, bueno, un poco más sobre la preparación física general, ¿no? Que se refiere al desarrollo de todas las cualidades físicas como la fuerza, la resistencia y la velocidad. Y la preparación física específica se refiere al desarrollo de las cualidades físicas, grupos musculares, sistemas energéticos, funciones orgánicas, movimientos especiales y adecuaciones del trabajo a las necesidades particulares de una determinada actividad o deporte. Sin una buena preparación física general, es casi imposible realizar una preparación física especial o específica. ¿Listo? Periodo transitorio. Sí, es la etapa del tránsito que disminuye el volumen y la intensidad cada día siendo menor, logrando el desentrenamiento adecuado a una correcta recuperación hasta comenzar el próximo periodo. Los entrenamientos tienen un carácter de descanso activo, por lo que cambian su forma, contenido. De esta forma se activa un posible sobreentrenamiento durante 1 o 2 meses. Se ubica a continuación del periodo competitivo. ¿Sí? Este va a ser una actividad regenerativa y de desentrenamiento después de una actividad competitiva. Ok. Una pregunta, por favor. Dígame, profe. El periodo transitorio va después de cada periodo. Por ejemplo, el periodo preparatorio, viene un transitorio. El periodo competitivo, viene otro transitorio. Sí, porque nosotros debemos dar un pequeño recuperación antes de hacer una sobrecarga al ejercicio. ¿No es cierto? Si yo estuve en el inicio con un 60, un 60, un 70, un 70, y a la cuarta, un 70, y a la cuarta o quinta semana ya hago un recuperatorio. Bajo un poquito la intensidad y el volumen y luego vuelvo a subir a un 70 o 75% dependiendo de cómo esté yo planificando mi actividad. Pero siempre va a haber un periodo transitorio. Sí, no va a ser totalmente continuo, 60, 70, 80 y sigo de largo toda mi planificación sin una semana de recuperación. A veces son 1 semana, 2 semanas, un mes, dependiendo de qué tan grande sea su planificación, ¿no es cierto? Si es de 1 año, de 4 años, de 3 meses, de 6 meses, dependerá. No va a coger un mes de recuperación si solo tengo 4 meses para ir. Por ejemplo, en los colegios, nos dan 4 meses para ir a los escolares. Yo tendré que por lo menos, antes de seguir el siguiente mesociclo, ¿no es cierto? Antes de seguir el siguiente mesociclo, dar 1 semana de recuperación por lo menos, ¿no es cierto? Para entrar al siguiente mesociclo. Si no doy ese descanso, yo le voy a matar al muchacho. Todos los meses carga. Profe, entonces ahí la importancia de que sí estaba bien estructurado cuando crearon en las unidades en educación los clubs. Entonces ahí había constante, ahí no había para, ahí era entrena y entrena y entrena. Había el club de básquet, el club de fútbol, de todas las disciplinas. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema en los colegios? Que a los profes de entrenadores no les gusta planificar. Pues como no es una actividad de alto rendimiento, no quieren planificar. Pero usted está haciendo 5 meses de entrenamiento para el escolar. Comienza con 3 semanas de adaptación, ¿no es cierto? Hace un microciclo de carga. Luego tendrá que hacer uno de recuperación, ¿no es cierto? Para volver a un ordinario, hacer uno de choque, ¿no es cierto? O 2 de choque y otro de recuperación. Pero ¿qué pasa en los clubes? No se toma eso en cuenta. Le cogen al muchacho y carga hasta que... Y de pronto va al interescolar y pierde. Entonces dicen, pero sí hemos entrenado bien. Sí, pero no hubo los periodos de recuperación para el muchacho. No hubo esos
pequeñas semanas de regeneración que le van a ayudar a mejorar su estado físico, porque no es solo la técnica. Claro, así es. Sí, entonces, Profe, dígame, profe. ¿en qué porcentaje trabaja usted la fase de transición? O sea, la fase de transitoria. Dependiendo de dónde esté. Si yo llegué a un 70%, yo voy a bajar a un 65%, para volver a 70 y luego subir a 75. Pero si estoy de desarrollo y ya estoy en un 80%, no voy a bajar al 60 pues, de recuperación. Tendré que bajar al 75, porque entonces si le bajo al 60, le doy mucha recuperación, muchachos. Entonces yo iré, dependiendo de qué grado de intensidad esté, voy dándole la recuperación. La recuperación es bajar el volumen, pero un poco nomás. No es que va a llegar de nuevo al principio. Comencé con el 60% en mi actividad, ¿no es cierto? O el 40%, y cuando ya estoy en medio, y ya estoy yendo al precompetitivo, otra vez bajo al 40%, estando en el 75 o 80. Entonces no tiene sentido, porque el 40 no le va a dar ningún estímulo. Al comienzo sí le va a dar estímulo, porque está iniciando. Pero una vez ya con un estado físico avanzado, no le puedo bajar al 40, tendré que tenerle en un 75 o en un 80 si subí al 85. Le doy una semana de recuperación bajando el volumen y la intensidad y luego vuelvo a subir. ¿Qué tipo? Prácticamente el periodo de estabilización sería mantenerle, como dice la palabra estabilización, mantenerle estable en el porcentaje que esté. Digo usted si es que va a ser unos 3 días de estabilización, mantenerle un 50%, ¿para qué? Para que comience el otro periodo de 50 hacia arriba y avanzar. Y avanzar, claro, porque dale como que una recuperación activa para que él pueda volver a subir. Porque claro, si siempre está subiendo, podemos caer en un sobreentrenamiento. Sí, y eso se va a hacer en todas las actividades. En estos días la vamos a realizar yo haciendo una planificación para muscular. ¿Listo? Y a cada uno, dígame. Un aporte de pronto. Los periodos son tiempos más amplios. Solamente hay el periodo preparatorio competitivo y de restablecimiento. Ajá. Lo que se hace dentro de los periodos, donde hay recuperación no son periodos, sino son microciclos, profe. Microciclos no, los periodos se subdividen, ¿no? En periodo básico, periodo de desarrollo, se subdividen. Los mesociclos, vamos aquí, me voy a adelantar un poco, ¿ya? Aquí tenemos. Hay periodo, aquí está. Me voy a adelantar un poquito. Periodo preparatorio, ¿sí? Pero dentro del periodo preparatorio tenemos un mesociclo entrante y un mesociclo básico. Sí, que se subdivide, ¿no es cierto? Del periodo general especial y del periodo general especial se subdivide en 2 mesociclos. Un básico desarrollo y un básico estabilizador, ¿no es cierto? Pero depende del periodo donde usted esté, porque yo puedo estar en el periodo general y estar en el básico desarrollador o en el básico estabilizador, ¿no es cierto? Depende de cuál periodo yo esté. Si estoy en el periodo competitivo y estoy en el mesociclo precompetitivo, yo estaré en un nivel más alto de volumen y de intensidad, ¿no es cierto? No voy a hacer mi recuperación como que estuviera en el básico desarrollador, porque entonces le bajaría mucho el nivel de volumen o intensidad. ¿O cómo hacen ustedes en el ciclismo, profe? Profe, lo que le decía es que dentro de cualquier periodo que esté, como puede ser preparatorio, precompetitivo, competitivo, tiene que haber microciclos de restablecimiento para aumentar la carga. Claro, microciclos de restablecimiento, claro. Dentro de los mesociclos, ¿no es cierto? Sí, eso, profe, porque eso decía, porque no va a haber dentro de un periodo está usted haciendo un periodo precompetitivo, no va a haber un periodo de restablecimiento. No, solo hay un microciclo. Es uno solo, que es al final de la temporada. Ajá, por ejemplo,
me voy a adelantar un poquito. Déjenme quitarles esto para yo presentarles un poquito esto. Déjenme hacerles... Me voy a adelantar y luego retrocedemos un poquito a la teoría, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí tenemos un macrociclo, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Periodo, etapa, periodo general, ¿no es cierto? O etapa o periodo especial. Tengo el periodo preparatorio, tengo el periodo competitivo y el periodo transitorio, ¿no es cierto? Que son los que tres se dividen del macrociclo. Sí. Dentro de este periodo preparatorio yo tengo dos subdivisiones. Un periodo de etapa general y un periodo de etapa especial, ¿no es cierto? Dentro de esta etapa general yo tengo dos mesociclos. Un entrante y un básico. Sí. Dentro del periodo especial tengo un básico desarrollador y un básico estabilizador. Sí, los de acá abajo serían los mesociclos, los tipos de mesociclos. Acá arriba estarían los periodos, tres periodos generales. Y dentro de estos tres periodos generales tengo dos subdivisiones, una etapa general y una etapa especial. Y dentro de acá tengo, del competitivo, tengo dos etapas, una precompetitiva y una competitiva. Y dentro del transitorio tengo el transitorio y los mesociclos de restablecimiento, competitivo, competitivo, básico, estabilizador, básico, desarrollador. Sí. Ahí estamos bien, profe. ¿O hay alguna otra diferencia? Aquí en la columna 13, ahí están los microciclos. Por ejemplo, aquí dice el microciclo de la semana, microciclo 1 dice ordinario, no arriba mismo. Ordinario en el 2, de ajuste, restablecedor, ordinario, corriente, restablecedor, ordinario de choque, restablecedor, ahí está. Eso es lo que le decía, vea, siempre hay aquí un microciclo de restablecedor. Claro, siempre va a haber. Hay recuperación, el microciclo restablecedor dentro de los periodos, independientemente qué periodo es ese, pero hay un microciclo restablecedor. Siempre va a haber un restablecedor para yo poder generar esa supercompensación, ¿no? Que hay un poquito más de descanso y poder subir el pico del entrenamiento. Ya, entonces, ya vamos a seguir. Luego, veamos los tipos de mesociclo que tenemos. Veamos los tipos de microciclos que tenemos. Pero ya definimos, ¿no es cierto?, que dentro de las tres etapas o de los tres periodos del macrociclo tengo dos subdivisiones, ¿no es cierto?, que están dentro del macrociclo, dos divisiones. Y dentro de esas divisiones entran los mesociclos. ¿Sí está claro eso? ¿O pongo de nuevo la imagen? Aunque profe, ya ¿Podría ponerle de nuevo, profe? Ya le ponemos, dígame. Profe, así es la tarea, ¿verdad? Solo le tenemos que presentar el macrociclo así como está en esa tablita. Así con un respaldo teórico que va ahí a explicar, por ejemplo, yo no he hecho el respaldo teórico, pero yo tengo aquí, ¿no es cierto?, en mi competición que dice 2 días de competición, dice, ¿no es cierto? En este primer día, 18, tengo el selectivo. Y en el día 19, ya la competencia del Mr. Pichincha. Siempre hay un día de selectivo y un día al final, al otro día de... Estos 2 días nomás tengo yo para mi día competitivo. Sí, no tengo otros días, a menos de que haga, por ejemplo, acá en la columna 9, tengo una competencia, creo, no sé, en un gimnasio, por ejemplo. Sí. O un provincial o alguna cosa antes de lo que yo quiero llegar. ¿Listo? ¿Ya? Pero mis competencias más importante es aquí, yo le he puesto aquí, no he puesto más precompetitivos, he puesto solo 2 días. Un competitivo donde voy a hacer el selectivo y el competitivo, el día real, pongámosle otro color,
perdón, voy a ponerle otro colorcito, denme un segundo, en donde yo voy a este le voy yo a poner otro color, en donde yo sé que es la competencia ya real, ¿no es cierto? El moradito va a ser el selectivo, porque siempre en el culturismo se hace un selectivo, donde uno va, por ejemplo, solo pueden estar 6 en plataforma, y van 15 de 65 kilos. Hacen un preselectivo, una competencia anterior, para solo escoger a 6, los otros ya no podrán competir, y el día que está aquí en rojo es el día que yo voy a competir. Esa es mi competencia, sí, que difiere de pronto. Dígame. Disculpe. Por ejemplo, aquí en el periodo básico de desarrollador tenemos 2 pruebas precompetitivas también, que están estudiadas con X. En cada periodo se le puede hacer precompetitivos también. Dependiendo, porque yo tengo aquí fechas, ¿no es cierto? Yo voy a... Por eso está el 22, el 9. Claro, aquí. Sí, ya, pero sí, correcto. El 9, sí. Este puede ser que sea un llamamiento de la concentración a hacer una preparación anterior. Entonces, uno, por ejemplo, aquí hay veces que hacen llamamientos para seleccionar a los que van a ayudar para la competencia. Me pasó una vez. Sí. Entonces me tocó prepararme, que no era precompetitivo, pero tenía que llegar a un performance para ver si es que ellos me daban la plaza para poder competir. Y luego iba a otro precompetitivo, sí, en donde, por ejemplo, en este caso iban a salir 6 o 8 por provincia. Acá solo iban a ir 2 por provincia. Y en el rojo ya solo competían los 2 que habían quedado. Era como un preselectivo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces yo he puesto, por ejemplo, que aquí me voy a ir a un gimnasio, no me interesa en qué estado físico voy a estar en realidad en ese momento, solo quiero ver el nivel de los competidores que van a ir, porque generalmente, por ejemplo, les pongo una anécdota. Yo me fui a un Mr. World Gym, que se llama aquí World Gym, al Rey del Músculo, un gimnasio que hace una competencia grande. Y yo fui más o menos así como aquí, a 1, 2, 3, 4, 5, como a 6 semanas o 7 de la competencia, ¿sí? Y me presenté gordito, sí, quedé sexto de 6. Quedé sexto de 6. El rey mejor que el Mister Ecuador sabe ser, profe. ¿Cómo? El rey del músculo sabe ser mejor que el Mister Ecuador. Sí, es mejor, pero no es lo mismo ganar el Mister Ecuador que el rey del músculo. Así en el Mister Ecuador no me den nada y en el Rey del Músculo me den dinero, proteínas. Sí. No digo por eso, sino por los atletas que van. Sí. Hay gente que no le gusta ir al Mister Ecuador y va al Rey del Músculo. Le gusta más la competencia. Pero yo en esta competencia solo fui a ver cómo estaba el nivel de los competidores. Sí. Y me preparé ya con una idea media básica de cómo estaban los competidores. Y gané un nacional en mayo. Sí. Porque yo ya iba viendo cómo ellos estaban preparados. Sí. Es como, porque en el culturismo es al ojo. ¿No es cierto? Usted no puede ser como en las pesas, yo alzo más peso y yo gano. Tenemos que ver la calidad muscular, el nivel de corte, cuántos competidores va a haber para esa, porque siempre que hay competiciones como el Rey del Músculo antes del Ecuador, ya sabemos cuántos del Rey del Músculo van a ir al Mister Ecuador o al Pichincha, ya sabemos. Esos 6 o esos 8 se están preparando para esa competencia. ¿Sí? Y entonces, en base de esa fisiología que uno ve, de cómo ellos están, uno va cambiando también su planificación. Entonces, aquí ya tenemos 3 en el macrociclo, 3 periodos, ¿no es cierto? Preparatorio, competitivo y transitorio. Y de estos periodos se van a ver 2 subdivisiones. Preparatorio, preparatorio general y preparatorio especial. Sí. Competitivo y transitorio. Sí. Del competitivo tenemos precompetitivo,
y el competitivo, y en el transitorio, normal. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un poquito ahora de los tipos de mesociclo que podemos utilizar y luego los tipos de microciclo que podemos utilizar para irlo encajando en este. Ya, entonces, aquí tenemos, sí, las fases o periodos, ¿no es cierto? Periodo de precompetitivo y fase competitiva. Sería el último periodo, ¿no es cierto? Dentro del periodo competitivo, las dos divisiones que tenemos. Y dentro de esto, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tenemos los tipos de mesociclo que podemos encontrar, sí, en el preparatorio o en el periodo general tendremos el entrante y en el preparatorio general específico tendremos el básico. Vamos a ver aquí un poquito de los tipos de mesociclos que podemos tener. Generalmente se dividen en dos tipos de mesociclos. Un grupo de fundamentales y un grupo de típicos. Sí, mesociclos fundamentales. El mesociclo de base constituye el tipo primordial del mesociclo periodo preparatorio. Ellos permiten fundamentalmente el aumento de las posibilidades funcionales del organismo de los atletas, la formación de nuevos hábitos motores y la transformación de los asimilados con anterioridad. Por su contenido puede ser preparación general y de preparación especial, y por su efecto de acción sobre la dinámica y el entrenamiento de desarrollo y de estabilización. Sí, son los 4 tipos que vamos a encontrar. Sí, otra vez. Por su contenido puede la preparación general y la preparación especial. Por su contenido. Y por su efecto de acción sobre la dinámica de entrenamiento, de desarrollo y de estabilización. Los mesociclos de desarrollo son muy importantes, ya que en ellos el deportista pasa de adquirir un nuevo o más elevado nivel de capacidad de trabajo. En el marco de esos mesociclos ocurre la elevación de las cargas de entrenamiento, fundamentalmente del volumen y de la formación de nuevos hábitos motores, sobre todo cuando se utiliza durante la etapa de preparación general. Comúnmente los mesociclos de desarrollo se alternan con mesociclos de estabilización. ¿Sí? Mesociclo de base. Constituye el tipo primordial de mesociclo de periodo preparatorio, permite el aumento de las posibilidades funcionales del organismo. Ah, no, esto ya se copió, perdón. Mesociclo de estabilización. Se caracteriza por la interrupción temporal del incremento de las cargas sin que tenga que ocurrir una disminución de sus componentes. Sí. Se caracteriza por la interrupción temporal del incremento de las cargas, o sea, no se va a ver un aumento de carga. Lo que contribuye a la fijación de las estructuraciones crónicas de adaptación de los organismos de los deportistas. Sí, en esta parte de estabilización vamos a lograr que se sufra una adaptación del organismo. Sí, lo que queremos con los de recuperación es que el cuerpo se adapte a ese tipo de estímulos. Dentro de esos mesociclos es posible orientar el entrenamiento hacia el afianzamiento de los estereotipos dinámicos y a la estructuración de los hábitos motores y asimilados de poca complicación. Generalmente habla de actividades grupales, ¿no es cierto? O de actividades individuales. No se va a poner tanta carga, no se va a poner tanto volumen, y se va a fijar de pronto un poco más en la parte técnica o detalles que queramos nosotros en ese momento afianzar. Mesociclo competitivo. Constituye el tipo fundamental de los ciclos medios durante el periodo competitivo de acuerdo a la
estructura de dicho periodo. Estos mesociclos se pueden alternar con otros. Están determinados por el sistema de competencia de cada deporte y las leyes que regulan el mantenimiento de la forma deportiva adquirida. Aquí tenemos más o menos cómo van realizándose los mesociclos, ¿no? Mira aquí, primer mesociclo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aquí hay un incremento de la carga. Hay un microciclo de recuperación en la semana 5, ¿sí? Y en la semana 6 o en la siguiente periodo del mesociclo, ¿no es cierto? En el siguiente mesociclo va a haber un incremento de nuevo de las cargas, ¿sí? Para que luego en la semana 5 otra vez se genere un microciclo de recuperación, ¿sí? Ahí creo que está bastante claro, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta ahí. Yo creo que no. Listo, entonces vamos a ver. Mesociclos de estabilización. Sí. Se caracteriza, no, esto está duplicado. Ya. Mesociclos típicos. Se dividen de los microciclos. Se dividen en 3 partes que son microciclo de entrenamiento, microciclos competitivos y microciclos de complementarios. Sí. Dentro de los microciclos se pueden dividir en 3 tipos, ¿no? De entrenamiento, competitivos y complementarios. Nos ocuparemos del primer lugar de los microciclos de introductorios o entrantes. Por lo general, se inician el periodo preparatorio con este tipo de entrenamiento. Sí. Los mesociclos de control preparatorio. Se utilizan como medio de transición entre los de base y los competitivos. El entrenamiento se conjuga con algunas competencias de carácter preparatorio que se subordina al entrenamiento como forma de control y de preparación para las competencias fundamentales. Sí, como habíamos visto esa parte de esa competencia, ¿no es cierto?, que no estaba dentro de del precompetitivo, pero podría servir como un microciclo de control, solo para ver cómo estaba nuestra preparación o cómo va yendo nuestra preparación. Los mesociclos de pulimento habitualmente preceden a los mesociclos competitivos y aparecen dentro del mismo periodo competitivo. Este mesociclo se caracteriza porque en él se modelan con la mayor similitud posible las actividades que tendrán los deportistas en el mesociclo competitivo, donde se ubica la competencia fundamental. Para tal efecto se debe asegurar que el trabajo de los deportistas sea en acondicionamiento concretas de competencia, posibilitando con esto que se manifiesten de manera óptima sus aptitudes bajo las particularidades objetivas y subjetivas que puedan caracterizar la confrontación venidera. Sí, ya más de pulimento o precompetitivo serán estas actividades en donde uno hace ya choques con equipos, es que hace con actividades de grupales o de pronto también individuales en carreras antes de la competición, ya que es la que realmente nos interesaría. Los mesociclos de recuperatorio y preparatorio. El microciclo recuperatorio tiene semejanza en varios de sus indicadores a los mesociclos de base, pero integran un mayor número de microciclos recuperatorios. Sí. Son utilizados con más frecuencia en fases intermedias más o menos prolongadas entre 2 competencias fundamentales, dentro de un mismo periodo competitivo. También pueden ser empleadas en la transición de un microciclo a otro, en doble periodización cuando discriminamos por conveniencia el periodo de transitorio. Aquí yo tengo en este mesociclo de recuperación, sí, donde nos dice que son utilizados con más frecuencias en fases intermedias más o menos prolongadas entre 2 competencias fundamentales dentro de un mismo periodo competitivo. Yo tengo ahí una pregunta para... ¿Alguien me quería hacer una pregunta hasta allí?
Profe, aprovechando que ya se va, o después, ya para finalizar acá, quería preguntarle sobre un comentario técnico de lo que usted ve. ¿Cuál fue el secreto del proceso de nuestras compatriotas para que hayan obtenido lo que obtuvieron en halterofilia? Eso quería preguntar, no sé si al final me puede ayudar. No, ahorita podemos. Yo Ya. lo que tengo, bueno, no tengo mucho conocimiento de la preparación de ellas, pero yo sé que su entrenador era un ruso. Sí, un ruso, y que cuando les llamaron a competir, creo que acá en Pichincha, ellas dijeron que ellas no querían competir en Pichincha, prepararse, sino seguirse preparando allá donde estaban, y bueno, hasta pelearon con la ministra de Deportes, creo, y lograron quedarse allí. Yo creo que no conozco bien el entrenador, pero estoy entendido que era un ruso, tuvo una muy buena planificación con las muchachas y hubo un buen apoyo, creo, de donde ellas estaban entrenando. Sí, porque no se consigue, como dice el profe Michel, por un milagro, no, fueron y alzaron las pesas de milagro, no. Debieron haber tenido una buena planificación y debieron haber recibido de alguna manera el apoyo de allí. Lo que yo tenía, la pregunta para el profe Jorge era, sí, el profe decía, gracias, profe, espero haber contestado, aunque no he estudiado mucho esa parte de ahí. Profe Jorge, cuando Richard Carapaz gana esta Olimpiada, ¿no es cierto? Mi pregunta es, él no ganó ninguna fase del Tour de France, ¿no es cierto? Él no ganó ninguna. Etapa, no, profe, no ganó. Ya, la pregunta es esta. Él no fue a ganar las etapas, él fue a ir con el equipo y hacer lo que el entrenador le decía, o es que Richard ya pensaba en no matarse tanto en el Tour de France para poder llegar a la Olimpiada de mejor manera. A ver, profe. Bueno, la planificación, él desde el año anterior estaba trabajando para llegar al 100% en la última semana del Tour de Francia. Ya. Se acaba de indicar que el organismo del ser humano no puede aguantar más de 21 días, o sea, fisiológicamente al 100%. Entonces, por eso es que al Tour de Francia se busca llegar a un 80-85% máximo a la primera semana. Ya. Y luego va entrando ya en forma para llegar en forma a la última semana. Claro. Ventajosamente para Richard, los Juegos Olímpicos fue a semana seguida. Cuando justo él llegó, o sea, la preparación fue perfecta porque llegó al 100% en la última semana y vino inmediatamente los Juegos Olímpicos. Pero si es que a lo mejor hubiera sido, pasaba ya unas 3 semanas o pasaba un poquito más, no estaba ya al 100%. Eso digo, eso es comprobado ya fisiológicamente y por eso lo que vieron también lo de Rigoberto Urán. Él estaba en la primera semana, llegó al 100%. Le ganó en la Vuelta a Suiza, le ganó la contrarreloj al mismo Carapaz. Y también aquí en el Tour de Francia, en la primera contrarreloj, le ganó a Carapaz. Y estaba él en el 100% en la primera semana. Pero a medida que fue pasando el tiempo, como ustedes vieron, bajó ya no se pudo mantener en el 100%. Sí, entonces eso es, digamos que es una lotería porque no se puede saber científicamente o exactamente cuándo sí va a durar el pico de forma, en qué momento, o sea, si es que a la primera semana, a la segunda semana o a la última semana. Pero como le digo, o sea, lo ideal es que llegue al 85% o 80% en la primera semana. Entonces él, o sea, tuvo como normalmente se dice la suerte de campeón, o sea, llegó en la última semana al 100% y justo vino a los Juegos Olímpicos. Ya, o sea, quiere decir que los que ganaron el Tour de Francia y el otro competidor que ganó algunas, o creo que la mayoría de las etapas, ya no pudieron llegar al 100%. Ellos ya estaban... Claro, vio que ya les costó, entonces ahí es muy claramente que se ve, dicen, pero ¿por qué no? Por ejemplo, había un compañero que decía más o menos en enero, en febrero, un compañero que está aquí mismo, que por qué Carapaz no está ganando, entonces yo le explicaba, porque él no está, o sea, él no está ahorita para ganar, él está preparándose para llegar al 100%. Entonces creo que ahorita ya se dio la respuesta a eso. Ya, muchas gracias, profe. Ya, esa era mi incógnita, entonces estaba correcta
la idea que tenía, sí, de que él había llegado a su 100% y los otros ya habían llegado anteriormente al 100%. Ya, también tenía la duda de que de pronto planificó para llegar a la Olimpiada y no al Tour de France, pero se dio la casualidad. Sí, porque normalmente los Juegos Olímpicos no ha sido así casi nunca. Incluso hicieron, o sea, hubo algún reclamo que por qué era inmediatamente. O sea, por qué estaban haciendo la semana seguida, pero eso digo, o sea, cuando tiene que pasar las cosas, pasan, y para él fue la gran ventaja, o sea, llegar en forma. Ya, perfecto, profe, gracias. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los microciclos, ¿no? Tenemos los microciclos de ajustes. Gracias a ellos, el deportista puede prepararse para afrontar los entrenamientos que requieren mayor intensidad en fases posteriores. Por lo tanto, puede decirse que es una etapa introductoria de poco nivel de carga. Sí. El microciclo de carga, a través de las cargas medias de entrenamiento, se intentará desarrollar la capacidad de rendimiento del deportista. El microciclo de choque o de impacto. Por medio de este periodo, se intenta conseguir que el organismo se adapte a estos procesos. Puede alcanzarse incrementando el volumen de carga durante los periodos preparatorios o subiendo la intensidad de carga durante los periodos competitivos. Microciclo de aproximación. Sí. El trabajo realizado en este microciclo ya se encuentra más enfocado a afrontar la competición, por lo que se usan cargas muy parecidas a las que vayan a tener en este. ¿Sí? Microciclo corriente u ordinario se caracteriza por el crecimiento de las cargas por un volumen considerable y por un nivel limitado de intensidad, en la mayoría de las sesiones por separado. Aquí tenemos más o menos, aquí dice microciclo de competición. En esta fase tiene lugar las competiciones, con el fin de que el deportista pueda afrontarlas en perfectas condiciones. Es preciso racionar los descansos que se producen dentro del microciclo. El microciclo de recuperación, en este periodo, el deportista sigue realizando trabajos para continuar con su desarrollo, pero a la vez aumenta los tiempos de descanso. Sí, solo de esta forma desactivará el sobreentrenamiento. Sí, o se evitará el sobreentrenamiento. Estos microciclos suelen ser utilizados después de los microciclos de choque o de competición, ya que tienen un menor nivel de carga de entrenamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, en el periodo preparatorio, tendremos microciclos ordinarios. Sí, aquí dice que el microciclo ordinario corriente debe tener un volumen medio y alto, intensidad baja. Tenemos el microciclo de choque, que son en preparaciones especiales, que puede ser de volumen medio alto y de intensidad alta. Aproximación o modelaje de competitivo. Sí, este es un microciclo que generalmente en lo que se refiere a competiciones grupales, sí, en donde el volumen es medio bajo y la intensidad es alta. En el competitivo, el volumen es bajo y la intensidad es alta. Y en el de recuperación, los tipos de micro que estaría en el periodo preparatorio y transitorio ya del final de la competición, el volumen será bajo y la intensidad será baja. Vamos a ver aquí otro posible. Dice, microciclos, características durante el microciclo de entrenamiento. Sí, vamos a ver. Ordinario o formativo, el entrenamiento lineal y sin modificaciones en los porcentajes de cargas predeterminados. Se aplica solo ajustes en las cargas que evolucionen durante el entrenamiento y estas se mantienen dentro de la fuerza de entrenamiento preestablecidas. Una semana, excepcionalmente 2 semanas. El de choque. Entreno de un máximo de 2 microciclos con cargas a partir de 20 puntos porcentuales encima de la fuerza de entrenamiento de actual ciclo ordinario. Ejemplo, entrenamiento ordinario actual 60% a 69%.
Microciclo de choque de 80 a 89. Sí, de la fuerza máxima. De 1 a 2 semanas. De recuperación, el entrenamiento con reducción de volumen e intensidad de los trabajos. Estos generalmente son desarrollados con cargas de entre el 50 y el 60% de la fuerza máxima actual. De 2 a 4 semanas excepcionalmente. 6. Si de 2 a 4 semanas lo normal, ya que sea excesivo, 6 semanas. Y el introductorio, destinado al control y posibles errores de composición de las orientaciones técnicas, así como la corrección y ajuste sobre las cargas estipuladas, de 1 a 2 semanas. Generalmente esto se da ya cuando nosotros manejamos marcas, ¿no es cierto?, en actividades que hacemos algún tipo de corrección. En el culturismo difícilmente vayamos a hacer correcciones de volumen o de... Siempre se maneja un poco más lineal. ¿Listo? Eso va hasta aquí quedemos, chicos, para mañana ver la parte ya, ver lo poquito que falta y comenzamos a plantearnos ya en el Excel la programación de lo que ustedes vayan a hacer. ¿Listo? Ahí reveremos los tipos de mesociclos, los tipos de microciclos y vamos a ir viendo el volumen y el manejo de eso. Si es que por ahí tenemos vemos una evaluación mejor, sí, aunque yo voy a hacer una evaluación generalmente de musculación, que es lo que más manejo, pero igual cualquier tipo de variación la podemos ir haciendo mientras vamos haciendo el macrociclo. Eso nada más, profes. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? ¿Estamos claros? Profe. Ya. Sí, profe, dígame, profe Ángel. Un favor. Mañana entramos ya a ese programa de la planificación en Excel del macro. Sí, mañana ya entramos nos sentamos, si quieren pueden coger un papelito o si no, poner en su celular y en la computadora pueden entrar en 2 dispositivos si quieren, da igual, para que ustedes se vayan también realizando en ese momento el micro y tengan ya, ¿por qué? Recuerden que un macrociclo es una guía, ¿no? Es una guía de entrenamiento. De ahí, los métodos que se va a utilizar, los porcentajes, eso tendremos que establecerlo según, ¿qué? Los umbrales, ¿no es cierto? Umbral aeróbico, umbral anaeróbico. También tendremos que tomar en cuenta los principios de entrenamiento, progresión de las cargas, ¿sí? ¿Qué también tenemos que ver? Las características del entrenamiento, ¿no es cierto? Intensidad, volumen, frecuencia, descanso. Todo eso debemos irlo sumando al macrociclo, ¿listo? Y si luego nos da tiempo, ir haciendo un micro o un mesociclo. Sí, si es que nos da tiempo para irlo también organizando en el Excel, con la idea de que ustedes tengan una idea, ¿no es cierto? No podemos enseñarles en una sola clase todo lo que es un macrociclo porque es muchos años de experiencia, aprender test, tener más ciencia también, como dice el profe Jorge, ya no se utilizan las fuerzas cardíacas, ¿no es cierto? Ya se utiliza otro tipo de técnicas, pero con lo que tengamos poderlo ir haciendo lo más factible posible, con lo que tengamos. Ya, ¿algo más, profe, hasta allí? Para ya despedirnos. Profe, una pregunta. ¿Usted nos va a ayudar con el esquema para realizar el...? Claro, vamos a ir haciendo. Mañana vamos a ir haciendo desde cero, vamos a ir aumentando filas, vamos a ir aumentando lo que podamos aumentar para que nos quede claro. Sí, en lo que son frecuencias cardíacas y zonas que yo no manejo mucho porque no he planificado en esto de lo que es el V2 máximo, porque yo no utilizaba eso para mis planificaciones, pero con la ayuda del profe Jorge, que maneja bien, y la ayuda del profe Michel, podemos ir incrementando, ¿no es cierto? Si tenemos alguna duda y que ellos nos vayan ayudando en esto más de lo que es las zonas, porque yo tengo una idea un poco vaga en la parte de lo que es las carreras y el ciclismo, y en la de musculación estoy claro.
¿Listo? Y vamos mañana haciendo, pues lo dibujamos en un papel, lo hacemos en Excel, como ustedes deseen, como ustedes lo puedan hacer. Pero la idea es tener una guía. Entonces ya cuando hagamos el macrociclo, ustedes lo único que tienen que hacer, ya tienen su guía y plantear su macro, ya con lo que ustedes vayan a hacer. Sí, eso ya sería de cada uno. Sí, le respondí, profe. Sí. Sí, gracias, profe. Sí. Yo pensé que usted nos iba a ayudar con ya el esquema realizado, cosa que nosotros íbamos llenando. Sí, el esquema ya va a estar realizado, pero yo les voy a subir el esquema. Ya. El esquema que yo hago mañana y las modificaciones que hagamos yo subo. Entonces ustedes ya solo tienen que ir ordenando. Sí, los tipos de microciclos, los tipos de mesociclos, los porcentajes y volumen y todo lo que ustedes vayan a hacer, ¿no es cierto? Yo les subo el esquema para que ustedes solo puedan llenar. ¿Listo? Seguro. Ya, profe. Eso es. Yo sí les subo el esquema. Y entonces, buenas noches, profes. A todos, gracias. Y nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profes.